Bienvenidos queridos hermanos hoy a Espíritu Canal. Estamos en miércoles 13 de mayo del 2020. Un día muy bonito, un día muy mariano. Vamos a encomendarnos a Santa María y vamos a pedir en esta ocasión por todos los hermanos indígenas, todos los hermanos que con grandes expectativas vienen a la ciudad tratando de buscar un mejor desarrollo de sus vidas, de sus entornos, y pues muchas veces sabemos que no es así. Pedimos por su crecimiento humano y espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, te pedimos que bendigas a nuestros hermanos, los indígenas, para que les ayudes en su desarrollo humano y espiritual, en su crecimiento. Ayúdanos a tratarlos con dignidad, a no discriminarlos, a no maltratarlos, sino más bien mostrarles la caridad de un verdadero Hijo de Dios. Permítenos apoyarlos en sus necesidades y, si es posible, siempre llevarlos a la evangelización. Te agradecemos porque muchos de ellos son personas grandes de fe, son personas de entrega y de trabajo entregado. Ayúdanos a nosotros también a respetar y amar todas nuestras raíces y a ayudar a todos los necesitados en el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya está aquí Espíritu Canal. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. La diferencia entre discípulo y apóstol es precisamente eso, que una vez habiendo asumido el amor que el Señor nos da, una vez que le hemos dicho que sí, nos vamos preparando, nos va formando, vamos adquiriendo no solo los conocimientos de su presencia entre nosotros y de su inmenso amor, sino también enfrentamos diferentes situaciones. Qué diferente es enfrentar los problemas, las tentaciones, las dificultades con el corazón lleno de Cristo, que cuando estamos totalmente solos y no sabemos hacia dónde ir, nos sentimos abandonados y que todo se nos va a venir encima, que ya no hay esperanza, que ya no hay un mañana. Entonces aquí vemos con gran fe, con gran esperanza lo que el Señor nos invita a vivir. Dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. El Señor espera de nosotros que produzcamos, que demos fruto, enamorados de él, evangelizados, que demos un paso más allá. El que no está comprometido solamente se acostumbra a recibir de Dios y pide y hasta exige. Como tú eres Dios, tú tienes que darme a mí. Yo no tengo nada que dar. Son aquellas personas, ¿verdad?, que el Señor les invita a ser catequistas, a ser misioneros, a ser de la adoración nocturna, a ir simplemente a un retiro y dicen: nunca puedo, nunca tengo tiempo, eso no es para mí. Pero sí le pido a Dios que me bendiga a mí, que me dé, que me entregue. Es una actitud que a veces se va haciendo hueca o seca en nuestro corazón y pasan los años y no somos capaces de darle, aunque sea un poquito de nuestra vida y de nuestro tiempo, al buen Dios por quien se vive. Entonces aquí la invitación es a reconocer el gran amor que Él nos tiene, a dar fruto y a dar fruto en abundancia. Y una vez que hemos sido tocados por su palabra, por su amor, que nos hemos sentido amados, yo creo que el Señor también espera de nosotros que promulguemos ese amor, que lo compartamos con los demás, no que lo guardemos para nosotros mismos, no que nos hagamos personas que solamente reciben. Y no solamente llegar. He conocido a muchos que han llegado hasta lo más alto de la espiritualidad, pero no perseveraron. Y después se soltaron de la mano de Dios y volvieron atrás en sus pasos pecaminosos, y hasta peor hoy en día. No se trata solo de llegar, se trata de permanecer. Dice: permanezcan en mí, pegados a mi savia,
pegados a mi verdad. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Yo soy la vid y ustedes son esas pequeñas uvitas, ¿verdad? Que harán un exquisito vino, una rica bebida, cuando se han mantenido en mí. Pero los que se separan, pues son llevados al fuego porque se secan, se mueren, no producen alimento para nadie. La pregunta sería, hermano, ¿tú qué estás haciendo por quién? ¿Qué estás haciendo por alguien? ¿A quién estás salvando? ¿Estás viviendo tu vida simplemente dejando que pase el tiempo? Y si Dios te llamara a su presencia, ¿cómo te encontrarías? ¿Cuál es el fruto que se va a recoger de ti? En verdad, el Señor nos invita a prepararnos, a ser discípulos y después enviados, a ser apóstoles, a dar de lo que también hemos recibido en Él, en sus palabras. Y dice algo muy bonito: pidan lo que quieran y lo van a recibir, porque fueron capaces de entregarse, dando un paso más allá de lo que algunas personas dijeron que habían dado. Lamentable cuando muchas personas dicen que dan y a los verdaderos momentos difíciles y duros se rajan, se retiran, dan un paso hacia atrás por muchas razones, a veces por cuestiones meramente humanas, por errores de otros, por heridas de otros, terminan renunciando a la misión, a esta encomienda que Dios les ha dado. No supieron entregarse entregando la vida, sino por alguna razón renunciaron y se echaron para atrás. Que no sea nuestro caso, sino más bien le pedimos al Señor que le entreguemos frutos ante la vida que nos presta y también el ministerio que nos entrega. Que el Señor, a nuestro llamado a su casa, nos enfrentemos a su presencia infinita y bendita y le digamos: Señor, estas son mis obras, esto es lo que he hecho en mi vida. En el tema de hoy, el mundo espiritual. Resulta y sucede que en algún momento alguna persona me dijo: padre, en mi casa espantan, o en mi casa hacen ruidos extraños, hay cosas raras, ¿no? Primero, lo que tenemos que realizar desde nuestra vida humana, espiritual, social, etcétera, tratar de quitar todo lo lógico, ¿verdad? Primero buscar las respuestas más lógicas. A veces la casa truena, a veces está una situación ahí necesaria de reparación o mantenimiento, alguna tubería tapada, algún gato que ande por ahí, ¿verdad? Alguna cosa que explique lógicamente lo que sucede. Primero vamos a lo más lógico, a lo más posible desde ese punto de vista. Después, cuando nos van manifestando algunos elementos cada vez más difíciles, más turbios, algo está sucediendo en el ámbito de lo espiritual, bueno, pues tendríamos primero que preguntar: a ver, hermano, hermana, ¿cómo está tu vida de fe? ¿Tú haces oración? ¿Tú vas a misa? ¿Tú comulgas? ¿Tú alabas al Señor? Si ante todas estas preguntas la respuesta es generalmente no, bueno, pues precisamente por eso nos volvemos gente endeble a este tipo de cosas espirituales. Existe el enemigo, realmente existe Satanás, ¿verdad? Y es cierto que existen las posesiones o las infestaciones. En los hogares no hay exorcismos, sino más bien hay desalojos, hay bendiciones, hay actos, ¿verdad?, que pueden ayudar a que la persona se encuentre de una manera mejor en el ámbito espiritual. Sin embargo, hay cosas que son diferentes en su fuerza, en su efecto, ¿no? No es lo mismo que simplemente escuchemos algunos ruidillos por ahí, ruidos que no tienen alguna explicación, ¿verdad? Y que van teniendo explicación espiritual. O que ya sea una voz ya más clara, una voz que me habla a mí, ¿verdad? Que me insulta o que se enfrenta a mí, a agresiones físicas. Primero, algunas especie como de bromas o de travesuras que me hacen perder los objetos del lugar, que me destapan en la noche, que prenden la televisión, el radio, la luz, ¿verdad? O abren puertas. Y lo más grave, pues ya dijimos, ¿verdad? Las agresiones ya físicas, personales a las personas, que cuando despiertan amanecen arañadas, o incluso se ha dado el caso hasta abusos sexuales, ¿no? Esto es real, esto puede suceder en un hogar, en un corazón, en una persona que no tiene absolutamente
ya nada que ver con Dios, que ha dejado mucho su vida espiritual. Son situaciones diferentes. Cuando son pequeñas cosas, ¿verdad? Cosas, digamos, más leves, ¿verdad? Más ínfimas, como eso de los famosos ruidos, ¿verdad? Y cositas así, aromas medio fétidos, problemas constantes en la familia. Bueno, pues lo que podemos hacer es una bendición del hogar, ¿verdad? Hay que preguntar, ¿cuánto hace que no bendicen tu casa? No, pues nunca. Bueno, pues vamos a bendecir el hogar, vamos a hacer oración. Si algo le tiene miedo Satanás es precisamente a Santa María, a San Miguel Arcángel y entre otros grandes santos que se enfrentaron a él, como San Pío de Pietrelcina, San Benito de Nurcia, ¿verdad? San Ignacio de Loyola, pero solamente son intercesores. Obviamente sabemos que el Creador es más poderoso que su creación siempre, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos, que prepararnos y sobre todo tener una vida de fe y una vida de conversión. Cuando las situaciones son tan adversas, cuando ya no es simplemente en la casa, sino ya es en la persona, se llama una posesión. Y esto también es posible. Lo primero que hay que hacer es descartar también las cuestiones de salud, porque a veces puede ser un problema neurológico, puede ser un problema de la mente, la persona a lo mejor tiene alguna necesidad de ser tratada en ese aspecto, y no son cosas que estén pasando alrededor, sino están pasando solamente en su mente, ¿verdad? Eso también se tiene que comprobar. Y bueno, pues hay situaciones, hay elementos, hay cosas que nos pueden hablar, que nos clarifican de que estamos hablando de una verdadera posesión, y ante esa situación solamente lo puede ayudar un exorcista, ¿verdad? Una persona que tiene una especialidad, que ha estudiado lo suficiente para poder enfrentar situaciones ya más graves, más fuertes. En este caso, el primer exorcista sabemos es el señor obispo, pero él delega a un sacerdote, ¿verdad? Para cada vicaría o para cada diócesis, un exorcista que ayude a las personas. Y bueno, pues dialogando con estos hermanos que tienen esa capacidad, bueno, pues con toda claridad se han dado cuenta que las posesiones demoníacas han sido muy pocas, no han sido tan comunes como algunas películas dicen, ¿verdad? No es tan sencillo que esto suceda, ahí implica muchas situaciones, a veces hasta la voluntad de la persona que libremente ha consagrado su persona, su libertad, su corazón al mal. Hay gente que así lo ha hecho, con puertas que abren, que no conocen. En otro momento hablábamos de la santería, hablábamos de la brujería, hablábamos de la Santa Muerte, hablábamos de los horóscopos y de cositas así, que cuando la persona ignora, ¿verdad? Abre ese tipo de puertas, se mete en situaciones espirituales y bueno, pues le vienen este tipo de consecuencias. Muchos dicen, pues es para mi bien, ¿no? Invocan espíritus, invocan personas difuntas, hacen cosas locas, hacen cosas que en realidad no saben manejar, ¿eh? Y pues eso, sin que ellos se den cuenta, se van metiendo en situaciones problemáticas. Empieza desde jueguitos, ¿verdad? Jueguitos que a veces parecen una tontería, ¿verdad? Por ahí habían algunos que se estaban convirtiendo muy famosos, algunos con las plumas, con los lápices, el Charlie Charlie creo que se llamaba, entre otras cosas que parecían muy bobada, que parecían de niños tontos, pero mira, en realidad nuestra persona se puede ir involucrando con la voluntad. Después, así paso a paso, podemos hablar hasta el juego de la Ouija y cosas que por el simple hecho de quererse espantar como quien ve una película de terror, ¿verdad? Que muchas de ellas pues no son recomendables porque muchas de las películas de terror con el afán de espantar pues se meten en ritualismo, se meten en cosas en verdad muy muy gruesas que no conocen y bueno pues hay consecuencias. Para el caso, ¿qué puede ser más importante o más valioso? ¿La silla de madera o el carpintero? Pues obviamente el carpintero. Dios que ha creado a todas las cosas, a todos los seres angélicos, incluso a Satanás, Dios mismo lo ha creado, ¿verdad? Pues Dios es más fuerte, obviamente siempre. Si nos ponemos de su lado, nos tomamos de su manto, nos ungimos con su sangre preciosa, nos mantenemos en oración, en comunión, obviamente, ¿verdad? Que estaremos de alguna manera más protegidos. Y el Señor siempre nos va a defender. Hay mucha intercesión al respecto y aunque muchos santos desearon y lucharon por mantenerse en vida de gracia, fueron atacados por el mismo maligno. Le pedimos al Señor, ¿verdad?, conocer
para podernos cuidar. Y de esta manera, pues, hacer de nuestra vida un encuentro personal con el Señor. No tenemos por qué acostumbrarnos a vivir con espantos, con que hagan cosas raras, nos toquen, nos griten, nos ofendan. Y hay gente que ya vive así y dice, pues así es. No debemos de acostumbrarnos a eso porque ese tipo de cosas no son de este mundo ni tienen por qué estar aquí. Más bien tenemos que pedirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que tome ese tipo de cosas y disponga de ellas, ¿verdad? Mejor le pedimos por su preciosa sangre, por su infinito amor, que Él haga de todo ese tipo de entes, de todo ese tipo de rollos, ¿verdad? Lo que sea pertinente en su estrato, en su lugar, ¿no? Y nosotros que estamos todavía en este plano, bueno, pues nos permita vivir de la mejor manera en la vida espiritual. Nos encomendamos al Señor, le pedimos su protección y sobre todo a Santa María, ¿verdad? Porque Satanás tiene un gran miedo, un gran temor a Santa María, porque en el Génesis nos decían que es la mujer que pisa la cabeza de la serpiente y es la verdad. Ella, ¿verdad?, ha vencido a la tentación y al mal con ese paralelismo de ser segunda Eva. Si por la primera Eva entró el pecado en el mundo y la muerte, por la segunda Eva entró la salvación, entró la gran bendición para este mundo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendita sea María y cuidémonos siempre de las cosas que realizamos. En Santos y Conversos, precisamente hablando de Santa María, hoy 13 de mayo celebramos a Nuestra Señora de Fátima en su primera aparición. Ella se apareció el 13 de mayo de 1917 a unos pequeños pastorcitos allá en Portugal. Estos pastorcitos se llamaban Lucía, Jacinta y Francisco, allá en Cova de Iría. La Santa Madre del Cielo les pidió que se presentaran en este mismo lugar cada día 13 de cada mes durante varios meses. La última aparición de Santa María de Fátima fue precisamente el 13 de octubre. Y bueno, pues pedía durante sus diferentes apariciones, constantes y muy fuertes, interesantes, que debemos estudiar con detenimiento, bueno, pues pedía la conversión de los pecadores, pedía que se rezara el Santo Rosario, la consagración del mundo a su Santísimo Corazón, a su Inmaculado Corazón, y también pedía estimar la conversión, el fervor espiritual, inflamar las almas del amor de Dios y del prójimo. En cada aparición insiste que se realice el Santo Rosario diario para que se viva la fe, mortificaciones y también sacrificios de gran valor. San Juan Pablo II, dijo que las apariciones de Fátima son en verdad esa irradiación de luz y de amor al mundo para nosotros, para nuestra vida humana. Damos gracias a Santa María de Fátima en todas sus revelaciones que nos ha otorgado el amor al Santísimo Rosario y por supuesto a su Hijo Jesucristo. Maravillosa la historia de Santa María de Fátima. En el chiste de hoy. Un abogado, figúrense ustedes, va tarde al juzgado, entonces pues ya quiere llegar y obviamente pues el estacionamiento está atascado, no encuentra lugar y va buscando ahí con el automóvil y empieza a hacer una oración con mucha sinceridad y de corazón empieza: Señor, por favor, permíteme encontrar un lugar de estacionamiento y te prometo que voy todos los domingos a misa. Por favor, Señor, permíteme encontrar un lugar de estacionamiento y te prometo que voy a dejar el alcohol. Te prometo que voy a ser honrado, que voy a dejar de robar, que voy a dejar de andar con la secretaria que además está casada. Por favor, Señor. Y de repente, como por arte de Dios, ¿verdad? Como siempre, un lugar vacío de estacionamiento. Y el abogado mañoso de suyo dice: ah, no, señor, ya olvídalo, ya encontré el lugar, gracias. Hola amigos, yo soy Fuerza Divina. En las curiosidades de la Iglesia Católica, hoy vamos a hablar de la gran importancia de la Santa Cruz y sus diversas festividades.
Como sabemos, en la Semana Santa pasada se hizo la adoración a la cruz, un lugar muy importante litúrgico porque reconocemos el valor y la exaltamos por su victoria, no como signo de derrota, sino como salvación para todos los cristianos católicos. También en el siglo II fue una festividad que se desarrolló a razón del 3 de mayo, el día para los latinos, el Día de la Cruz. Resulta también que en algún momento se roban la cruz, la habían dejado, la habían colocado primero en la Basílica de la Santa Cruz y después en un amotinamiento bélico, el rey de Persia se roba la Santa Cruz y la coloca debajo de su trono en una manera pues digamos de afrenta, de burla, de estar en contra de las cosas de la fe. En el 614 sucedió eso, el rey de Persia roba la cruz, pero se recupera en el 618, ¿verdad? Gracias a Heraclio, se recupera la Santa Cruz y entonces se realiza pues la fiesta que tenemos en septiembre 14, la exaltación de la cruz cuando se recupera. La cruz como reliquia se dividió en 3 partes, una parte se encuentra en Constantinopla, otra en Roma y otra en la Basílica de la Vera Cruz, que quiere decir la verdadera cruz del Señor. Entonces la cruz del Señor representa para nosotros el inmenso amor que ha tenido por nosotros. No es la cruz de derrota, es la cruz de victoria, porque Él nos ha salvado como Rey sentado en el trono de la cruz. Yo soy Fuerza Divina. En la rola del alma, en la rola de esta ocasión, muy interesante la propuesta de Eva Luna Montaner, hija del gran famoso cantante Ricardo Montaner. Esta rola la cantan a dúo y se llama La Gloria de Dios. Una chica muy católica, interesantemente católica. Vamos a escuchar su propuesta, su canción y por supuesto su hermosa voz. La rola se llama La Gloria de Dios con Eva Luna Montaner. Buena onda de hoy, pues queremos reconocer a las personas que, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, se han sacrificado, así como el padre Maximiliano María Kolbe. Muchas personas han donado sus respiradores cuando los necesitan y finalmente pues han sido llamados a la presencia de Dios con ese amor, con ese sacrificio y con esa entrega. Pedimos a todas las personas que hacen sacrificios por otros con amor y de una manera muy entregada. Agradecemos la participación de Fuerza Divina también en este Espíritu Canal, ¿verdad? Le faltó decirnos también que una parte de la cruz se encuentra en el obelisco, en la punta, ¿verdad? De ahí de la Basílica de San Pedro, ahí hasta la parte de arriba, ahí se encuentra también una parte de la cruz. Son 3 lugares donde está la cruz de nuestro Señor como reliquia. Y bueno, pues después los invitaremos también en el Facebook de Fuerza Divina a un en vivo para que tengamos pues un contacto con él, con preguntas y respuestas también, a razón de su deporte, de la lucha libre y de su ministerio también evangelizador. Pues bien, vamos a pedir al Señor la bendición para todos nosotros, para que continuemos con esta confianza y esta esperanza en su santo amor por todos nosotros. El Señor les guarde, les proteja, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre en sus familias. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y esto ha sido Espíritu Canal.